Hola estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la receta médica, una herramienta fundamental para la prescripción de fármacos necesarios para la terapia, diagnóstico o prevención de situaciones patológicas en nuestros pacientes. Primero, vamos a empezar con casos que no deberían de pasar. Vamos a suponer en esta situación en la que llega una paciente a la consulta, en este caso la consulta del doctor Juan, porque ella tiene un dolor muy fuerte en una muela. El doctor pues muy amablemente decide revisarle. Al hacer la anamnesis, al llenar la historia clínica y luego de evaluar los tejidos blandos, evalúa el diente en cuestión y se encuentra el doctor Juan efectivamente que tiene esta paciente una extensa caries con destrucción significativa de lo que sería la corona, ya hay invaginación de lo que sería la encía y obviamente pues ahí hay un daño significativo a la pulpa. Es lógico que tenga un dolor intenso. Entonces, la paciente después de la revisión le pregunta al doctor Juan si sabe lo que tiene. A lo que efectivamente, con el profesionalismo que caracteriza al doctor Juan, pues le dice que está pasando por un proceso inflamatorio agudo causado por un proceso infeccioso. Pues, utilizando términos técnicos para la paciente que quizás no entendió bien lo que se le quiso decir, él pues hace la indicación de mandar un tratamiento para su padecimiento. Porque el doctor Juan aparentemente es de una tendencia conservadora. Prefiere manejar los síntomas ahorita y después irse al operatorio. Y pues le recuerda de que le debe la consulta, pues a lo que la paciente se exalta de alguna manera. Entonces aquí tenemos el talonario de recetas que tiene el doctor Juan Pérez, el cual es cirujano dentista, y su dirección está ahí, pues ya establecido en un lugar indistinto aquí de Managua. Entonces, él coloca aquí las indicaciones del fármaco y como podemos leer ahí, amoxicilina de 500 gramos, tomar una tableta por vía oral de forma enteral cada 6 horas después de cada comida por 3 a 5 días. El doctor pues plasma su firma, su rúbrica y le deja saber a la paciente una nota interesante como su adeudo por la consulta, que es muy importante que lo solvente, y pues un comentario de su equipo favorito. Entonces, vamos a contestar si se cometieron errores o no en la elaboración de esta receta. Bueno, vamos a ir por partes. La primera parte de la receta, donde están los datos generales del profesional de la salud, se le conoce como membrete. Ahí va su nombre, su grado de especialización, si usted quiere la universidad donde egresó, la dirección, sus números telefónicos, el nombre de su clínica, todos esos datos relevantes a usted como prescriptor están ahí en el membrete. Luego del membrete tenemos que un elemento fundamental y clave que debe seguir a esa parte es el nombre del paciente. Y ese es muy importante porque al ser un documento médico legal, la receta debe contener la información de la persona a la que va dirigido, tal cual una carta o cualquier otro tipo de elemento donde tiene una indicación para particularidades de un paciente. Así que toda receta debe llevar el nombre de la persona que se le prescribe. Entonces es muy importante dirigir o hacer ver a quién está o bajo qué perspectiva a qué paciente se le realizó. La receta como documento médico legal tiene una fecha de caducidad.
El MINSA establece que son alrededor de 30 días, así que la fecha es sumamente importante. Eso determina la vigencia del documento. ¿Por qué es importante esto? En una situación donde un paciente se le prescribió algún fármaco hipnótico, sedante, algún ansiolítico, estos fármacos que son psicotrópicos que generan dependencia, en estos pacientes es posible de que por el mal manejo que estos les den o la falta de constancia en sus citas odontológicas, los pacientes puedan no regresar a la consulta. Se quedan con la receta y hacen mal uso de los fármacos, abusan de ellos, ayudando a que ellos se vuelvan tolerantes pues, y obviamente dependientes de esos fármacos. Es el caso de los psicotrópicos. Así que para evitar un poco que el paciente abuse del uso de esos fármacos de forma indiscriminada, existen dos métodos que tiene el ministerio establecidos para controlarlo. Uno es que la vigencia del documento tiene que ser alrededor de 30 días. Pasada la fecha, legalmente el despachador o el regente farmacéutico está en la potestad de decidir no dispensar ese fármaco por carecer de vigencia. Y lo otro es que son retenidas las recetas en la farmacia para evitar que el paciente siga adquiriendo productos farmacéuticos que son de un tinte peligroso para él en cuanto a dependencia o mal manejo de los mismos. Así que la fecha tiene que ser muy importante que la dejen notada ahí. Luego viene lo que sería el nombre del fármaco. En este caso tenemos un nombre incorrecto del principio activo. Y también tenemos otra cosa que está mal. En este caso es la presentación. Bueno, si nosotros nos fijamos, si esto fuera un nombre comercial, pues no importaría. El caso es de que no tenemos este nombre comercial, así que está mal escrito. Así que hay que procurar escribir muy bien los nombres de los fármacos. Hay algunos que podrían, por una cuestión de algunas cuantas letras, cambiar. Por ejemplo, la dicloxacilina con la doxiciclina tienen cierto parecido. Así que hay que evitar ese tipo de confusiones y aprenderse muy bien los nombres, no cometer ese tipo de errores. Luego tenemos que hay una presentación de este fármaco que no existe, de hecho, que es bastante tóxica. 500 gramos, o sea, son 50.000 miligramos, o sea, es bastante gramos, porque la presentación de este fármaco es de nada más y nada menos que 500 miligramos para su versión oral en cápsulas. Luego tenemos que la vía de administración prescrita en este caso no quedó clara, porque si se fijan dice tomar una tableta por vía oral, o sea se sobreentiende que una tableta se toma, no se coloca como un ungüento, no se aplica en el ojo, no se administra de forma rectal, por ejemplo, se sobreentiende. De forma enteral estamos como que redundando. Cada 6 horas después de cada comida por 3 a 5 días sería como la pauta, ¿no? En este caso el intervalo de dosis no es precisa, cada 6 horas después de cada comida. Se supone que en el día tenemos 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo, cena. Y si es cada 6 horas, significa que si mi patrón de comida es ese, 3 veces al día, ahora lo voy a tener que cambiar por el fármaco. Pues son ese tipo de cosas que genera confusión en el paciente y que puede evitar que nosotros logremos el éxito de nuestra prescripción. Entonces debemos dejarlo bien claro. Luego tenemos lo del tiempo de tratamiento. Y esto al parecer ha dejado a libertad del paciente, el doctor Pérez, para que lo decida, de 3 a 5 días. Hay protocolos que establecen los criterios de prescripción para los diferentes grupos de fármacos. Ustedes lo pueden revisar perfectamente en las flashcards que les he preparado. Y en el caso de los antibióticos, si se trata de un esquema de tratamiento, el
global estándar acerca de esto es simplemente, o el gold estándar, perdón, para esto, es que si se trata de una infección en cavidad oral que se maneje para un paciente ambulatorio, el tiempo debe ser 7 días, tomándose como salvedad de que podríamos dar los 5 días como mínimo. Así que aquí el doctor le está dejando opción del paciente, y no debería ser opción del paciente, sino que nosotros deberíamos de decidir cuánto tiempo vamos a enviarle un fármaco, en este caso este antibiótico a la paciente. Aquí hizo falta que el doctor le indicara cuál es la cantidad de fármaco a comprar. No se puede dejar así libremente porque hay un tiempo de inicio de tratamiento y hay un fin. Por lo tanto, hay cantidades finitas, definidas del fármaco. Esto es también importante por lo que le mencioné antes de la dependencia. Los pacientes podrían, si se trata de un psicotrópico, al no tener la cantidad numérica ahí, pues usar su receta y pedir al despachador o a la regente farmacéutica pues una cantidad que no es la que él necesita. Luego, un elemento muy importante es la carencia del código MINSA. Prácticamente el código MINSA es su identificación. Así que si usted no tiene código MINSA, usted no está registrado. Por lo tanto, significa de que queda en duda si usted es o no un profesional de la salud. Prácticamente aquí nos deja la gran duda. Así que una receta de un prescriptor que no lleve código para las normas de buenas prácticas de prescripción del MINSA es un documento no válido. Así que mucho cuidado con eso. Y al final pues hay que tomar muy en cuenta de que la receta no es un recibo, la receta no es un recordatorio de cita, la receta no es una hoja que puedo usar para hacer cuentas o para hacer cualquier otro tipo de cosa. Así que absténganse de colocarles comentarios que no tienen que ver con la prescripción terapéutica, diagnóstica o preventiva de los fármacos, por favor. Entonces, vamos a ver ahora cómo se elabora correctamente una receta. Así que vamos a estar diciendo que nuestra receta médica es un documento médico legal que tenemos la potestad de usarlo todos aquellos profesionales de la salud que podemos lograr generar algún cambio en el estado de salud del paciente. Así que la legislación le permite a médicos y odontólogos el poder generar recetas para humanos. Ni la regente farmacéutica, ni la enfermera, ni el psicólogo tienen la potestad de poder hacer una prescripción escrita. La ley nos faculta, nos da la prerrogativa de tener nuestro recetario porque tenemos la capacidad, las competencias para hacerlo. Es un gran poder que tenemos en nuestras manos y muchas veces o no hacemos uso de él o desafortunadamente hacemos mal uso. Una gran responsabilidad de parte nuestra. La receta debe tener idealmente una letra clara y legible. Es muy conocido el hecho de que existen muchos odontólogos médicos que tienen una muy mala letra para recetar y de ahí surge la famosa frase tenés letra de médico. Debemos de evitar este tipo de situación, pues mejorando nuestra caligrafía o si realmente somos casos irremediables, pues en ese sentido, pues recurrir a las formas digitales para hacer recetas. El hecho es de que tiene que ser claro y legible. Indicar con precisión lo que hay que suministrar. No hay que andar con rodeos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una mala prescripción? O sea, desde el punto de vista de la elaboración del documento. Bueno, alguna de las cosas puede ser la confusión al momento de dispensar el producto. Pues, en el caso del ejemplo, al no encontrar ese nombre, el paciente irá de farmacia en farmacia y no encontrará lo que está buscando, lo que nosotros le recetamos.
ya sea la presentación, la concentración, o simplemente productos que no están dentro de la lista básica o que no están dentro del área de comercialización. Por ejemplo, si yo he estado prescribiendo en México y vengo a Nicaragua, hay productos que sí están disponibles en México, pero no acá. Así que yo le receto un producto mexicano a un paciente nicaragüense y me doy cuenta de que el producto no está disponible hasta que el paciente nos refiere de que le hagamos una sustitución porque no lo encontró. Entonces, o productos que quizás tienen algún parecido en el nombre y no quedó muy claro, y eso también ayudaría a ese tipo de confusión. Así que hay que evitarlo, ¿no? Hay que saber cuáles son los productos disponibles. Documento recomendado, lista de productos esenciales del MINSA. Lo pueden descargar directamente desde la página web del Ministerio de Salud. Ok, otra de las consecuencias es no comprensión de la receta por parte del paciente. O sea, si el paciente no quedó claro cómo va a administrarse o a autoadministrarse en este caso los fármacos, lógicamente esto generará la ambigüedad entre decidir el paciente cómo hacerlo o no. Así que es muy importante como repasar la lección con el paciente cuando le entregamos la receta, puesto de que estos son esquemas de manejo ambulatorios, o sea que el paciente se lleva su documento a su casa, compra el medicamento y él es el responsable de administrárselo, o sea, es autoadministrable en la mayoría de los casos, pues si se trata del oral. En este caso es importante hacer hincapié en los recordatorios de en qué momento y la cantidad de fármaco a administrarse, incluso la forma si se trata de formas tópicas. Así que es importante hacerle esa retroalimentación al paciente y preguntarle, ok, doña María, si yo le mandé cada 8 horas esta amoxicilina por 5 días, ¿a qué hora se la va a tomar? Esa es una pregunta bastante clásica que uno le hace al paciente. Porque miren, si el paciente no comprendió cómo es que se va a administrar el fármaco, ustedes envían 21 cápsulas de X fármaco y le piden a la paciente o el paciente que regrese dentro de 5 días y se supone que ya terminó su tratamiento y el paciente regresa narrándonos como que me las acabé en 3 días y debía ser en 5, pues ahí tenemos una mal uso del fármaco. Si la paciente nos dice que tuvo que comprar de más, pues se supone que también hizo mal uso porque nosotros calculamos la cantidad de fármaco a utilizar. Y si la paciente pues nos dice de que lo completó correctamente, pues probablemente lo usó de forma adecuada. Otro puede ser de que como no comprendió, entonces incumple con la perspectiva, ¿no? O lo que uno le ordena, y eso obviamente va a generar exacerbación del cuadro o podría producir lo que sería pues intoxicaciones o efectos subterráneos. Eso tiene que ver mucho con esto, que al no administrárselo en los tiempos adecuados y las cantidades adecuadas, pues se puede dar una infradosis, o sea, por debajo de lo que se necesita, o una sobredosis que llegamos al cuadro de toxicidad que puede ser peligroso. Otra cosa puede ser que el fracaso del tratamiento originalmente indicado pues genere que los síntomas reaparezcan, se intensifique o que la enfermedad se agudice. Bueno, entonces repasemos cuáles son las partes de la receta médica. Entonces, primero, después de lo que sería el membrete que ya les expliqué en qué consiste y qué datos lleva, tenemos los datos del paciente, pues nombre y apellidos, preferiblemente los 2 apellidos, porque esto va dirigido a una persona en específico. Así que si yo me llamo Eric Castillo y tengo un primo, un sobrino, un hijo que se llama Eric Castillo, obviamente somos diferentes personas, con características diferentes, con necesidades terapéuticas diferentes. Así que yo debo indicar los 2 nombres y los 2 apellidos, si fuera el caso, el nombre completo, para evitar ese tipo de confusión. Así que si mi sobrino, Eric Castillo, está tomando unos fármacos para controlar su ansiedad y vengo yo porque quiero dormir bien, entonces tomo su receta y voy y la pido a mi nombre, pues ese tipo de situaciones hay que evitarlas. Y con eso se evita enviándole o colocando en la receta los 2 nombres y los 2 apellidos, pues, preferentemente los 2 apellidos. La dirección es opcional, eso está precisamente en su historia clínica. La edad, esto es muy importante cuando se hace énfasis en niños y ancianos.
Así que hacer énfasis en este tipo de pacientes con la edad es crucial, porque se debe hacer una dosis individualizada. Ya hablamos en clases previas acerca de lo que sería la dosis individual y la dosis estándar. En niños y ancianos es necesario, por ciertas variaciones que estos presentan, es necesario hacer esa dosis individualizada. Y el peso se coloca en kilogramos, puesto que las medidas internacionales de establecimiento de dosis segura en el margen terapéutico es en kilogramos. Así que el peso, principalmente cuando se trata de niños, debe ser indicada en ese escala. Ok, los datos del fármaco a utilizar. Antes de colocar, pues ya colocamos el nombre del paciente y todo eso, debemos de colocar un símbolo, que sea de pleca o una R con una pleca que pareciera una X, que lo pueden notar acá. Y eso significa récipe, o si fuera una D, significa despáchese. Eso significa que al portador, favor facilitarle lo siguiente. Es parte del protocolo de elaboración de recetas y en las recetas encontrarán eso con mucha frecuencia. No se trata de una X, sino de una pleca y una R un tanto alargada. Luego de eso vendría el nombre del medicamento. Y en este caso podemos nosotros elegir entre un nombre genérico o un nombre comercial. Yo pues se los he dicho abiertamente, no me vendo una casa comercial, yo me fijo en cuáles son los componentes del fármaco, los componentes que tiene el medicamento con respecto a los fármacos que tiene, y en base a eso hago mi selección. Y en base también a los resultados, estudios, ensayos clínicos que tienen margen terapéutico y lo que sería farmacovigilancia. En relación a eso, yo tomo de referencia la selección. Yo les enseño a prescribir bajo nombres genéricos, puesto de que ustedes al final tomarán la decisión y el criterio de elegir qué es lo que quieren, ¿no? Si les gusta más una casa comercial que otra, pues perfecto. En la medida de lo posible, utilizaremos lo que son nombres genéricos para no casarnos con una casa comercial. Solo en casos especiales, indicar pues la indicación dispénsese como consta o sin sustitución. Eso significa favor solamente este preparado. Por ejemplo, el aspirina es el nombre que le dio el laboratorio Bayer al ácido acetil salicílico. Así que si yo estoy, por decir así, muy convencido de los efectos que produce este producto de la Bayer, entonces yo le voy a pedir al paciente que compre el producto de la Bayer. Así que yo podría colocar ahí aspirina y dispénsese como consta sin sustitución, o sea que solamente aspirina, así que sea el ácido acetil salicílico de la Bayer. Pero eso sí es mi criterio, eso al final ustedes se forjan con el tiempo. Luego viene lo que sería la indicación de la potencia o presentación, y aquí lo tendríamos, 500 miligramos, indicar los miligramos del fármaco que debe contener cada tableta, cápsula, ampolla, suspensión, supositorio, en la forma farmacéutica que hemos elegido, y pues se pueden usar las abreviaturas que nos ayudan a indicar eso, ¿no? Como acá, 500 miligramos y la presentación de esos 500 miligramos de amoxicilina o la forma farmacéutica es cápsula, que va abreviado. Si es necesario, se escribe la palabra completa, miligramos, cápsula, pero existe esa terminología técnica que ya es bastante aceptada. Hay que evitar usar decimales, hay algunos cuantos fármacos que vienen con ellos, hay otros que no en su concentración, así que de no tenerlo, pues evitarlo, y también eso se puede colocar entre paréntesis. Luego vienen las instrucciones y advertencias, y aquí viene pues lo que sería la cantidad de fármaco que se va a administrar, según la presentación, junto con los intervalos de administración. Ok, fíjense que aquí la palabra tomar nos está haciendo referencia directamente a la vía, así que no hay que indicar algún elemento adicional. Tomar, pues vía oral. Una cápsula cada 8 horas, o sea, va a ser 500 miligramos cada 8 horas. En una línea, nosotros dejamos claros la vía, la cantidad y el intervalo. Así de sencillo.
Una receta debe ser así, precisa, concisa. Pocas palabras para indicar algo con mucha precisión, no andar con rodeos. También, bueno, el tomar lleva implícito lo que sería la vía, el tiempo de administración. En este caso serían por 5 días, o sea, tiene una fecha de inicio y una fecha final. Así que esos 5 días son los que nos está diciendo por cuánto tiempo. Y si hay alguna orientación especial, pues se le debe colocar, ¿no? Para mejorar lo que serían los efectos de ese fármaco, como en este caso, tomar después de cada comida, porque puede generar algún tipo de estímulo gástrico que haga que el paciente vaya al baño sin tener la necesidad de. Luego tenemos forma farmacéutica y cantidad total en relación a la parte final. Lo que les decía, hay que indicar cuánto del medicamento se va a comprar y autoadministrar el paciente según los intervalos. Se pueden usar perfectamente abreviaturas, que pues como les digo, se trata de una terminología técnica que ya manejan en la farmacia. Y aquí pues cómo obtenemos estas 15 cápsulas. Es fácil, si es una cápsula cada 8 horas significa que son 3 cápsulas en un día. Y si son por 5 días, entonces yo simplemente multiplico 3 cápsulas en el día por 5. Eso me da un total de 15. Así que yo debo de hacer el cálculo de cuánto fármaco o medicamento en este caso va a comprar o adquirir el paciente para que éste pueda saber cuánto será la cantidad total a comprar. Ya al final pueden colocar lo que serían sus datos como prescriptores, podría ir en el membrete, podría ir en su sello también indicado, donde van pues su número telefónico, su nombre, y también pues debe llevar como elemento fundamental pues su firma y sobre todo pues su código MINSA. Si no tienen código MINSA, no están registrados y es ilegal que ustedes emitan una receta. Su receta, para que tenga validez, aparte de todos los datos que hemos dicho, debe llevar un código MINSA, aun cuando ustedes hayan obtenido su pregrado o su grado fuera del país, necesitan inscribirse, registrarse ante el Ministerio de Salud, y hasta que lo logren ustedes pueden emitir una receta médica. En tal caso, que si ustedes ya se gradúan, tienen su título, pero no han hecho la inscripción en el Ministerio de Salud y obviamente no han obtenido su código, ustedes pueden hacer una receta, pero al no tener código MINSA hace que su receta sea inválida, ilegal, y pues podrían tener algún problema legal. Entonces hagamos una comparación entre las dos recetas. Entonces aquí tenemos las cosas que no debemos hacer y aquí lo que deberíamos de hacer. Entonces doctor Juan Pérez, cirujano dentista, la dirección, se cambió de dirección el doctor, mejoró su forma de prescripción. Ahí tenemos su número telefónico, el nombre de la paciente, qué es lo que le vamos a despachar o qué es lo que le vamos a prescribir, amoxicilina de 500 miligramos, cápsula, tomar una cápsula cada 8 horas por 5 días. Aquí me hizo falta colocar la cantidad, tomar después de cada comida, aquí está, tomar después de cada comida 15 cápsulas, aquí tenemos la firma, el código y su sello. Y así es como se elabora muy bien una receta. Así que espero, chicos, que con estas indicaciones de cómo se debe plantear muy bien la elaboración de una receta, ustedes puedan lograrlo muy bien, ya sea en sus labores clínicas, en lo que sería la facultad, pero también fuera de ella. Así que sin más, chicos, esto ha sido todo por esta vez en este tutorial, así que nos vemos pronto. Narro para ustedes DJ Odontoblasto.